continúan avanzando algunas medidas que viene implementando el gobierno nacional en lo que tiene que ver con el régimen de transparencia fiscal, esto de que uno se va a encontrar en el ticket del supermercado y de los comercios cuando realice un consumo, se va a encontrar discriminado, digamos, la parte impositiva de todo esto. Para tratar de entender a qué apunta esto y cuáles serán los cambios que se vienen a partir del 1 de abril, vamos a dialogar nosotros con el contador Guillermo Poch, que es especialista en estas cuestiones tributarias, para bueno, conocer la opinión precisamente de un especialista en este tipo de medidas anunciadas por el gobierno nacional. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Ariel? Buen día. Bueno, queriendo conocer un poquito más de la implementación de estos cambios que comienzan a darse, digamos, en lo que refiere a la transparencia fiscal, ¿qué podrías comentarnos? El régimen de transparencia fiscal, para que la audiencia lo entienda, es que en el ticket, al igual que sucede en otros países, se detallan los impuestos indirectos, inicialmente a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a ver el precio del producto, o sea, sin el impuesto a valor agregado o sin otros impuestos indirectos, y hacia el final del ticket o de la factura vas a ver cuánto estás pagando de IVA, de impuestos internos, de impuestos al combustible. Ujú. Así es como termina operando este régimen. O sea, lo que propuso la ley de transparencia fiscal es que quede reflejado y que la gente sepa cuánto se está pagando de los impuestos que te comentaba. Seguro. Bueno, entiendo que una primera etapa de esto ya se había implementado y ahora a partir del 1 de abril todos los comercios, tanto grandes como chicos, tendrán que exhibir este detalle de los tributos que estabas señalando. ¿Esto qué tipo de cambios implica también para los comerciantes? A nivel de comerciantes, el cambio es, en definitiva, que tenés que reflejar el gravamen. Así parecería ser una cuestión compleja. Hoy tenés o la facturación por parte del fisco o de algún sistema que te hace la facturación, es un problema de parametrización ajeno al comercio. Sí te lleva a que tenés que adecuar algo en tu negocio, pero no termina convirtiéndose en una complejidad mayor porque te lo resuelven. Hoy en día tenés los controladores fiscales, que detrás siempre hay una empresa detrás de eso. Claro. Querés emitir una factura, vas a la página del fisco, la emitís de ahí, o tenés un sistema contratado que esos en definitiva van a ser los que se van a terminar encargando. Seguro, no, te consultaba porque había habido un pedido de prórroga por parte de algunos sectores. Sí, porque todo demanda tiempo, o sea, y a veces no se llegan a adecuar, eh, o sea, no se llegan a corregir, o a veces puede haber equipos viejos que demandan tiempo, pero en líneas generales es una problemática más a alguien ajeno al comercio que en el comercio en sí mismo. Seguro. Entiendo que el objetivo de esta medida, de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno oportunamente, tiene que ver con que la gente tome conocimiento de cuál es la carga tributaria que hoy impacta en sus compras, tratando de fomentar, digamos, una especie de conciencia fiscal en la sociedad. ¿Esto vos crees que puede llegar a traer algún tipo de cambio en la visión que tenga la gente, digamos, de la presión fiscal, por ejemplo, que existe hoy en la Argentina? Tiene, por así decirlo, tiene un impacto donde, o debiera tener un impacto, que la gente después, a medida que vaya pasando el tiempo,
la gente va a ir observando que hay determinados productos que tienen un determinado costo en el impuesto de valor agregado y otros que no. Entonces, a la larga, va a pasar que la gente va a poder definir tal vez entre pan común o pan con algún agregado, una leche común o una leche con aditivo. A mismo producto, en definitiva, vos vas a ver que uno te va a decir impuesto 0 y el otro impuesto 21. Entonces vos podés definir dónde querés terminar comprando, o sea, qué producto querés terminar comprando. Y en adición a eso, también va a pasar la situación en donde esto ya se conoce técnicamente, no te voy a decir los nombres de las teorías porque es difícil de entender, o sea, para la audiencia que no está avesada en materia tributaria, tiene su complejidad. Cuando vos pagás por algo, empezás como a aparecer algo que yo esto lo digo en clase, cuando la gente paga aparece el proteste ya. Si vos pagás por un servicio, no tenés buen servicio, vos vas y protestás. En materia tributaria muchas veces la gente no le reclama al Estado porque piensa que el Estado saca la plata de otro lado, Claro. que sale de la plata de un árbol. Entonces, cuando vos tomes conciencia que lo que estás pagando, que estás sacando plata de tu sueldo y tal vez no llegas a fin de mes, productos determinados, o sea, de la carga tributaria, vos al Estado le vas a exigir mejores prestaciones porque te das cuenta que vas tomando conciencia de lo caro que sale vivir en la sociedad, dentro de ese Estado. Entonces aparece esa situación, o sea, ya está estudiado, no te estoy diciendo nada complejo. El caso más típico es vos estás pagando por un servicio en tu casa, cual fuere. No te funciona, llamás y pedís, y decís, mire, y una expresión, una típica es, mirá, yo estoy pagando por este servicio, ustedes no me lo están brindando adecuadamente. Bueno, lo mismo pasa con el Estado. El Estado es un prestador de servicios que nosotros en un ticket lo terminamos pagando, pero ese no se toma conciencia porque no lo veías detallado en tu ticket. Seguro. Entiendo que más allá de, digamos, de que en el ticket queden reflejados los impuestos nacionales, la intención del gobierno nacional es que también queden detallados los impuestos provinciales y municipales, para lo cual entiendo que las provincias y los municipios tienen que adherir a esto. ¿Cómo se ve ese planteo? Algunas, a ver, hay una posibilidad de que haya provincias que se adhieran, otras que no se adhieran, otras que se queden pensando. Sería conveniente, va a ser, de alguna manera, puede resultar complejo llevarlo a cabo el reflejo de los impuestos como si impuestos sobre los ingresos brutos. Porque en otros países se aplica de que se detallan los impuestos, pero vos poner en Argentina vos tenés 24 jurisdicciones en total. Y esas 24 jurisdicciones, imagínate que en un ticket tenés que abrirlo, ponés que se acojan todas las provincias, que tenés que tener el doble de cada uno de los impuestos, cuánto estás pagando por ese producto, va a ser complejo en sí mismo. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esa situación. Lo conveniente sería que se muestre el costo del gravamen. O sea, eso sería la situación ideal. Pero vamos a ver después cómo se termina buscándole la vuelta, porque atrás hay una norma de convenio multilateral, que vos tenés que asignar porcentajes, tiene su complejidad. Se las invitó a las provincias y también a las municipalidades a informar convenientes cuando se lo quiera llevar después a la práctica. Seguro. Bueno, está claro que uno de los objetivos del gobierno nacional es avanzar en una reforma impositiva integral en el país que reduzca fundamentalmente la cantidad de tributos que tenemos los argentinos y se eliminen aquellos gravámenes o tributos que generan distorsiones, como por ejemplo el tema de ingresos brutos. Ha surgido hace algún tiempo aparentemente un proyecto de generar una especie de super IVA que además de la parte del IVA precisamente incluya en un solo impuesto
también los ingresos brutos y impuestos provinciales. ¿Qué es lo que se conoce de eso, Guillermo? Mirá, como te comentaba, yo lo veo casi, te diría, como una expresión de deseo. Materializarlo, ese super IVA, va a ser muy complejo en Argentina, porque todo nace de una cuestión constitucional y una ley de coparticipación federal en donde todas las provincias tienen que estar de acuerdo. Desde 1996 que eso no se viene aplicando, se tendría que haber, de hecho, puesto en vigor una norma 2 años de la reforma de la Constitución, nunca se hizo. Con esto lo que te estoy transmitiendo es, lo veo más como una situación, uy, qué bueno que estaría tener algo más simplificado, pero no lo veo posible después de llevar a la práctica, porque hay que hacer hasta cuestiones que habría que modificar, leyes que son muy difíciles de terminar ser sancionadas. Ujú. El año que viene van a pasar 30 años de que se tendría que haber sancionado esa norma y no se hizo, con lo cual se habla por sí la situación en esa cuestión. Seguro. Bueno, ¿cuál es la evaluación que haces a esta altura de las reformas que se han logrado concretamente en materia impositiva por parte del gobierno nacional? Hay situaciones interesantes, como tal vez la derogación de ciertos gravámenes como el ITI, después el impuesto país, que no se renovó. Creo que falta bastante, y ahí me parece que es la dirigencia política de manera amplia la que tendría que pedir una reforma. No lo atribuyo, me parece que es muy... como que es una tarea pendiente de la dirigencia política, no de un partido político o de la administración de turno. Claro. Me parece que tiene una visión demasiado corta la dirigencia política en relación al impacto y la importancia que tienen los impuestos. Me parece como que o somos, llámese como país, como dirigencia política, egoístas, o no le ponemos el foco de atención. Me parece que estamos en cuestiones a veces mundanas, sin tomar conciencia de lo que es vivir en una sociedad, del impacto que los impuestos tienen en la economía, la necesidad de tener normas muy claras, como que en el fondo es como que no... No, y lo que se advierte también indudablemente es que los legisladores defienden las arcas provinciales en esto también. Los legisladores que Sí, fundamentalmente responden a los gobernadores, lo que hacen es defender la caja. pero con una visión demasiado Chupina, corta, sí, sin duda, porque sin duda. no tienen una visión de futuro y cómo terminan impactando los impuestos en la vida económica. Ujú. Como que, te digo una cuestión, o sea, a nivel tributario los impuestos nacen en un cuarto artículo de la Constitución Nacional, y eso le pone un orden de importancia. O sea, Bueno, las normas siempre se delinean las cuestiones más medulares en los primeros artículos. Y en nuestra Constitución los impuestos tienen origen en el artículo 4. Recién vos podés hablar de una situación de que alguien no puede ir preso con una ley previa, allá en el artículo 18. Pero ya antes empezaste a pagar los impuestos. Te lo digo desde este lugar porque nosotros muchas veces hablábamos de los derechos de las personas, si puede ir preso, no puede ir preso, pero primero tenés que pagar impuestos. claro. Entonces, esas situaciones como que en Argentina no las tenemos claras, la importancia que tiene para vivir en sociedad la carga tributaria y cómo termina afectando. Muy bien. Guillermo, te agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias, buen día. Estábamos dialogando con el contador Guillermo Poch.